Hoy comenzaremos a ver los gases. Existen gases muy diversos, con propiedades muy diferentes. Algunos de ellos son útiles para el ser humano, como el metano, principal componente del gas natural que se usa para el combustible, y también el oxígeno, que se aplica con fines medicinales. A continuación, vamos a ver cuáles son las variables que pueden afectar a los sistemas gaseosos. Por lo tanto, primero vamos a definir qué es un sistema material. Un sistema material es una porción de materia que se separa de su entorno, generalmente para ser estudiada, y presenta propiedades, características que pueden ser medidas. Por ejemplo, una botella con agua de río, una porción de sal y hasta mismo aire contenido en un globo. Esos son ejemplos de sistemas materiales. Cada sistema tiene propiedades intensivas y extensivas particulares que pueden variar por el tiempo. Esas variables son llamadas variables de estado. El tipo y la cantidad de variables de estado depende del sistema material que estemos considerando. Cuanto más simple sea, menos variables tendremos que considerar. Para un sistema gaseoso constituido por un gas ideal, tal como lo definimos anteriormente en la teoría cinético-molecular, las variables de estado a tener en cuenta serán las siguientes: masa, volumen, temperatura y presión. Vamos a definirlas. La masa, como vimos en el comienzo de las clases, se relaciona con la cantidad de materia o el número de partículas de un gas. Si el sistema gaseoso está cerrado y no hay pérdida de materia, esta variable permanecerá constante. Volumen se relaciona con la distancia que existe entre las partículas de un gas, las moléculas. Si éstas están muy separadas, ocuparán más lugar y el volumen será mayor. Debido al intenso movimiento de las partículas de un gas, esta variable puede modificarse notablemente. Temperatura se relaciona con la energía cinética que poseen las partículas de un gas y es directamente proporcional a la velocidad que esas partículas adquieren. Cuando la temperatura aumenta, también aumenta la energía cinética y las partículas se mueven con mayor velocidad. Presión se relaciona con el número de colisiones o choques que ocurren entre las partículas de un gas y contra las paredes de un recipiente. Cuanto mayor sea la cantidad de choques, mayor será la presión. A diferencia de los sólidos y líquidos, los gases pueden variar su densidad. Recordá que la densidad es la cantidad de masa que hay en una unidad de volumen. Como sabemos, los sólidos y los líquidos conservan constante su volumen y obviamente también su masa. Por lo tanto, no existe variación posible de su densidad. Los gases, en cambio, al ser fluidos altamente compresibles, que significaba que se pueden comprimir, experimentan grandes cambios de densidad cuando varía su volumen. En un sistema gaseoso cerrado, donde no hay pérdida de masa, las partículas ocupan un volumen definido y se mueven a una cierta velocidad. ¿Qué sucede si disminuye el volumen? Veamos el siguiente ejemplo. El número de choques entre las partículas depende de la distancia entre ellas, lo que determina una presión definida dentro del sistema A, que vemos en pantalla. Si el volumen del sistema disminuye, la densidad del gas aumenta y las partículas estarán más cerca, de modo que también aumenta la cantidad de choques. La presión del gas dentro del recipiente será mucho mayor en B. Fíjense cómo se comprime. En otro sistema gaseoso cerrado, las partículas ocupan un volumen definido y se mueven a cierta velocidad. ¿Qué pasará si aumenta la temperatura? Veamos el ejemplo. Las partículas se mueven a una cierta velocidad en el ejemplo A. Al aumentar la temperatura, comenzarán a moverse mucho más rápido, separándose más entre sí. Como las partículas se encuentran a mayor distancia unas de otras, el volumen que ocupa el gas es mayor. El volumen del sistema aumenta y la densidad del gas disminuye, como vemos en el ejemplo B.
En la primera clase vimos que la masa se mide en kilogramos o en gramos y el volumen se mide en litros. Pero la presión y la temperatura, ¿en qué se miden? En meteorología se utilizan los hectopascales como una unidad de presión, pero en el ámbito de la química es más común medir la presión en atmósferas o milímetros de mercurio. Para la temperatura, la escala más usada en nuestro país es la de Celsius, en la cual donde se miden los grados centígrados. Cada grado corresponde a una centésima parte de la escala, comprendida entre las temperaturas de fusión del hielo y la de la ebullición del agua, es decir, la temperatura de fusión del hielo a 0 grados y la ebullición del agua líquida a 100 grados centígrados. En otros países se utiliza una escala que se llama Fahrenheit, en la cual la temperatura de fusión del hielo, o sea, nuestros 0 grados, se sitúa a los 32 grados Fahrenheit, y la ebullición del agua ya no es a 100 grados, sino a 212 grados Fahrenheit. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de temperatura es el Kelvin. Se basa en una escala similar a la de Celsius, pero cuyo cero corresponde a la menor temperatura alcanzable por un sistema, lo cual se llama cero absoluto y corresponde a menos 273,15 grados Celsius. Veamos las imágenes. La fusión del hielo, en el caso de los grados Celsius, corresponde a 0 grados Celsius. En la escala Fahrenheit corresponde a 32 y en la escala Kelvin corresponde a 273. En el caso de la ebullición del agua, en grados Celsius, como sabemos, es 100 grados, pero en la escala Fahrenheit es 212 y en la escala Kelvin 373. De esta manera damos por finalizada la clase de hoy. Hoy aprendimos acerca de los gases, del sistema gaseoso, de las variables de estado y de las expresiones de la presión y de la temperatura. Es un montón, así que te invito a que pongas el título en la carpeta que diga los gases y las siguientes consignas. 1. Definir qué es un sistema gaseoso y cuáles son las variables de ese sistema. 2. Realizar las siguientes conversiones de unidades. A. 92 grados Fahrenheit a grados Celsius. B. 320 Kelvin a grados Celsius. C. 37 grados Celsius a Kelvin. D. 1020 hectopascales a atmósferas. E. 785 milímetros de mercurio a atmósferas. Y F. 2,7 atmósferas a milímetros de mercurio. Eso es todo por hoy. Espero que estén muy bien, sigan cumpliendo con la cuarentena como les digo siempre, cuídense mucho y nos encontramos en la próxima clase virtual de Físico-Química.